Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la audiencia que se encuentra aquí en la sala, en este espacio tan importante para nosotros y para la nación venezolana, en la Casa de Historia Insurgente, en el Salón Bolívar Chávez. En el día de hoy soy portadora de saludos de parte de nuestra ministra de Educación Universitaria, la doctora Sandra Oblitas, y de toda la familia SIM, encabezada por nuestro presidente, Domingo Medina Gutiérrez, tanto al público asistente en el día de hoy a este espacio, como quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. En el día de hoy tenemos una actividad que hemos venido acariciando desde la Cátedra Libre, Geopolítica de la Energía. Y por fin cristalizamos esa idea de invitar al ingeniero Johnny Hidalgo, quien en el día de hoy va a tratar acerca de los 100 años, más de 100 años, desde el reventón del Sumaque 1. Vamos a hablar de petróleo. Johnny Hidalgo es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar. Es magíster en gerencia ambiental de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana. Actualmente es aspirante al grado de doctor en Ciencias de la Energía de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es investigador, escritor, docente, conferencista y asesor en asuntos del sector de energía y alta gerencia. Ha coordinado más de 22 proyectos de inversión de capital en infraestructura energética, electricidad y petróleo, en Venezuela, Nicaragua, Haití, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente, Las Granadinas, Grenada. Ha desarrollado además investigaciones relacionadas con la energía y el ambiente, la evolución de la industria energética en Venezuela, su marco jurídico, no solamente relacionada con la industria, sino todo el sector energético venezolano, geopolítica de la energía, Petrocaribe y el proceso de integración latinoamericano y caribeño, y otros de carácter de desarrollo organizacional. Ha laborado en empresas como Cadafe, actual Corpoelec, Esmoseca, que es una empresa de carácter privado, PDVSA, PDV Caribe, Comercio y Suministros de PDVSA, entre otras. Tiene una serie de publicaciones. Uno de ellos, el más reciente, Colonia Petrolera, una de las motivaciones que nos hizo tenerlo aquí en el día de hoy, de Editorial Galac. Es el columnista en Semanario 4F, o fue entre 2017 y 2019, con una columna titulada Energía y Poder. Otras publicaciones, el planteamiento estratégico de Petrocaribe y procedimientos para establecer criterios de selección de indicadores ambientales. Fue coordinador y articulista en la revista Patria Caribe, de PDV Caribe. En el día de hoy tenemos interés desde esta casa, que es la Casa de Historia Insurgente, de escuchar una propuesta muy interesante, de enorme impacto, que tiene que ver con la mirada que tiene el profesor Johnny Hidalgo de Venezuela, un país que no es un país petrolero. La otra idea, bien argumentada, suficientemente sustentada en su obra, es Venezuela no es un país rentista. Y por último, su idea, y no hay nada más importante que una idea a la que le llega su tiempo,
es Venezuela colonia petrolera. Entonces, en el día de hoy, con la excusa de más de 100 años desde Sumaque I, vamos a escuchar la historia de una difamación. Bienvenidos a todos y en particular a Johnny Hidalgo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Centro Internacional Miranda por la invitación. Para mí es muy importante estos espacios en los que se pueda conversar y exponer estas ideas que contradicen todo un argumento político y económico que ha permanecido hegemónico en el país durante más de 100 años, que es la idea de que el país es petrolero y es rentista. Este 31 de julio es la fecha oficial en la que se conmemora el reventón del Sumaque I. Bueno, hay distintos historiadores e escritores, incluso Manuel Taborda en sus memorias más bien señala que esa fecha fue a mediados de abril. Lo curioso es que es una fecha que coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y desde entonces, en Venezuela ocurre un fenómeno muy interesante que típicamente pasamos por alto. No es solamente el momento en el que se inicia la industria petrolera como la conocemos hoy. Hay antecedentes con la Petrolia o la concesión que se le da a Ferran en el año 1865, 5 años después que muere Zamora. Hay antecedentes de la industria petrolera propios del siglo XIX, pero la industria tal y como la conocemos hoy puede ser que la consideremos a partir del reventón de Sumaque I. Pero en ese momento no solamente inicia esa industria, sino que inicia el Estado venezolano. ¿Ves? Claro, la historiografía oficial nos muestra que pasó una primera república y cayó, una segunda república y cayó, una tercera república y cayó, y se funda una cuarta, ¿cuándo? Después de la caída de la Gran Colombia. Y a partir de 1830, entonces, contamos una cuarta república y empezamos a hablar en 1999 de una quinta. Y saltamos entonces por alto que el Estado que hoy conocemos fue fundado con Gómez. Y esto es muy importante. Gómez inicia tanto al Estado Nacional como a la industria petrolera. Claro, alguien dirá, no, en 1830 también había un Estado, sí, pero no nacional. Es decir, no había una institución que cubriera el territorio nacional en el siglo XIX. Era hegemónico el caudillismo. Y Gómez acaba con el caudillismo, monta el Estado Nacional de la mano de las transnacionales petroleras y Venezuela entonces se ve condenada a asumir un rol nuevo en el orden mundial, en ese momento. ¿Y cuál era el rol que a Venezuela le tocó jugar en el orden mundial? Ser petrolera. El ser petrolero no es una decisión de ningún venezolano. Sencillamente alguien decidió afuera que Venezuela debía ser petrolera y eso significaba ser proveedora segura de petróleo crudo. Petróleo es crudo, valga la redundancia, pero ser proveedora de petróleo para las potencias occidentales. Ese era su rol. Pero para que aceptara un rol, tenían que aceptarse también una difamación. Desde la conquista española que inicia en el siglo XVI, el conquistador difama porque tiene que aniquilar moralmente a la población que ocupa un territorio, el territorio que quiere conquistar, ¿sí? Entonces el conquistador difama. Y si revisamos las crónicas de los españoles, de esos primeros cronistas, nos vamos a dar cuenta de cualquier cantidad de difamaciones. Pero hay una que es clave aquí, que Venezuela es un país de flojos, que el indio es flojo. Los intelectuales que acompañaron a Gómez acusaban nuestras condiciones genéticas para justificar la existencia de un dictador en este país. Laureano Vallenilla Lanz, Gil Fortul y otros lo dejan escrito.
teníamos condiciones genéticas unas condiciones que resultaron de esa combinación de blanco, negro e indio, y del que supuestamente de cada uno de ellos tomamos lo peor. Digo esto porque lo que funda el Estado no es un ideal que proviene de la economía política. Si usted considera que el ideal es el capitalismo, o considera que es el socialismo, o el anarquismo, el comunismo, el ismo que usted desee, ese ideal no es el que funda el Estado. Finalmente, lo que funda el Estado es el paradigma que tienes sobre la nación. Hay una idea en nosotros que define lo que nuestra gente es. Y esa idea es la que funda el Estado, es decir, es la que rige el diseño del Estado. Recordemos que el Estado es un orden jurídico, ¿sí? Francisco de Miranda salva su voto en 1811 porque consideraba que el orden que en esa Constitución se estaba estableciendo no correspondía a la naturaleza del país, de la nación, de nuestra gente. Como no había esa correspondencia, él salva su voto, no estaba de acuerdo con el orden que ahí en esa Constitución se diseñaba. En el Manifiesto de Cartagena, Bolívar dice que entre las causas que él menciona como del por qué se cae esa república, oye, asumimos un sistema federal que puede ser el más perfecto del mundo, pero no se ajusta a la naturaleza de la gente. No es para nosotros. Entonces, esa idea, fíjense ustedes, si los intelectuales de Gómez, que es el presidente en el momento en el que se funda el Estado moderno, en el Estado nacional que hoy conocemos, si la idea sobre la gente era que teníamos condiciones genéticas que no nos permitían tener sino un gendarme necesario, ¿verdad? Imagínense entonces cómo se funda este Estado. Había una difamación de fondo, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cómo se llama el paradigma? ¿Qué nombre le ponen al paradigma que tenemos sobre el país? No es democracia representativa. Lo que pasa es que si fuésemos en una línea de tiempo, entonces diríamos, bueno, aquí si nosotros asumimos que el paradigma que funda la república es la democracia representativa y pretendemos hacer una revolución, tendríamos que poner una contraparte a esa democracia representativa. Y fue lo que hicimos. Entonces le llamamos democracia participativa. Pero en el fondo, el paradigma que crea el Estado no es la democracia representativa, es el rentismo petrolero. Porque el rentismo petrolero, por definición, y esto lo dice Arturo Uslar Pietri, Asdrúbal Batista, todos los políticos importantes de este país, si revisamos sus escritos, en la historia me refiero, hasta Juan Pablo Pérez Alfonso, todos coincidían en que este país no produce su riqueza con trabajo. Y esa es la definición de rentista. Rentista es aquel país en el que la riqueza no es producida con trabajo. ¿Y quién trabaja? La gente. Y si la gente no trabaja, ¿de qué vive? Ah, bueno, vives de un chorro de petróleo que por suerte está en tu territorio y captas en el mercado internacional una renta producida por otros. Y ahí podríamos entrar en detalles, y por eso es, fíjate, yo pensaba era hacer un ensayo, terminó siendo un libro porque en otro formato no había el espacio suficiente para desmontar todas aquellas falacias a las que llegan. Pero vamos por partes. Lo primero entonces es entender que Venezuela no es un país petrolero. ¿Qué es un país? Un país tiene tres componentes: Estado, nación y territorio, ¿verdad? La nación no maneja el tema petrolero. El petróleo, la industria petrolera es intensiva en capital. Por tanto, emplea un pequeño porcentaje de la población. No es como la agricultura. La agricultura es intensiva en mano de obra. Podría pasar que todo el país se dedique a ella, pues. Pero no así la industria petrolera. Entonces, muy poca gente conoce de la industria petrolera, pero incluso los empleados de la industria conocen muy poco sobre la organización que se le da. El orden, luego podríamos entrar en detalles, fue velado. Y esto tiene un conjunto de implicaciones. Si el Estado supone que el país es petrolero, entonces le habla a un país que no existe. Hay cuatro consecuencias importantes de tergiversar o de permitir una tergiversación de la identidad nacional. La primera es que no reconozco las potencialidades de la nación. Porque yo creo que el país es petrolero, entonces no tiene otras potencialidades. Y todos los problemas trato de resolverlos desde la renta petrolera. Y si no hay renta, entonces no hay solución. Porque no veo los potenciales humanos
que están contenidos en la nación. Entendamos algo. Lo que yo veo afuera es lo que tengo dentro. Hay un paradigma en mí que me dice qué es lo que es real, qué es lo que está afuera. Por eso es que Cristo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, conocerás esa verdad que ya está en ti para vaciarte de ella y emanar una nueva verdad. Si en ese paradigma que tú tienes, el país no tiene un potencial distinto al petrolero, no ves ese potencial. Lo otro es que si se permite la tergiversación de la identidad es lo que cohesiona a la nación, lo que da sentido de pertenencia, lo que le dice a la gente a qué perteneces y a qué no. Entonces estás debilitando a la nación porque ella pierde cohesión. Lo tercero es que el país pierde la capacidad o merma su capacidad para construir interpretaciones colectivas de la realidad. ¿Y por qué hay inflación? Todo el mundo te da una explicación distinta. ¿Y cuál es el proyecto nacional? Todo el mundo te da una explicación distinta. ¿Y por qué hay delincuencia? Todo el mundo te da una explicación distinta. A veces podemos coincidir, pero coincidimos erráticamente. El problema es la corrupción. No, el problema no es la corrupción. Hay algo que la genera. ¿Cuál es ese algo? Nadie sabe. Todo el mundo te da una explicación distinta. ¿Se dan cuenta? No coincidimos porque tenemos un problema de tergiversación de identidad. Hemos asumido que somos petroleros. Pero la cuarta es que hay una deslegitimación del Estado. ¿Y por qué hay una deslegitimación del Estado? Porque el Estado en primer lugar tiene que proteger a la nación, pero si no protege su identidad y permite su tergiversación, se deslegitima. Y entonces los políticos que llevan al Estado comienzan a emanar un discurso que no es escuchado por nadie. O sea, la gente siente que el político es de otro mundo. Ellos incluso empiezan a hablar del pueblo en tercera persona, hay que hablar con el pueblo. O sea, ¿ves? Se apartan. Es que ya están apartados desde el paradigma que tergiversó la identidad del país. Dicho esto, y para ser corto, porque seguro vendrán muchas preguntas, miren desde cuándo nos dicen petroleros, ¿no? Desde el gobierno de Gómez. Claro, alguien dirá, no, espérate, es que el país depende del ingreso nacional. Ningún país vive de su ingreso. A nivel internacional, el ingreso solo indica tu capacidad de pago en compromisos internacionales. ¿Ves? El país vive de su PIB. Y el PIB, teóricamente, puede tener cuestionamientos en cuanto a qué es lo que mide. ¿Ves? Pero digamos que si es una medida de la producción interna, usted vive de la producción interna. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, en el 2012, el PIB era 4 veces el ingreso. Lo que usted pone a circular es el PIB, no el ingreso. El ingreso solamente te dice cuál es tu capacidad de pago. Entonces dice, bueno, el país es petrolero porque el 98% del ingreso es petrolero. Sí, pero no más del 25% del PIB es petrolero. Y incluso en algún momento, en algunas universidades, se hizo unas inversiones, se mandó gente al exterior, y esto fue recientemente, para que demostraran mediante modificaciones al método de cálculo del PIB que el petróleo tenía un mayor peso en el PIB, porque no podían conformarse con que el peso que en ese momento tenía era 15%. Y así. Y ustedes dirán, no, porque es que toda la infraestructura petrolera. No, la infraestructura industrial en este país no toda es petrolera. De hecho, la infraestructura petrolera no cambia mucho de los años 50. Se terminaron las refinerías de construir en los años 50 y hasta hoy no ha cambiado mucho, no ha cambiado sustantivamente. A pesar de las inversiones que se han hecho, no ha cambiado sustantivamente la infraestructura petrolera. Y así podríamos ir diciendo, ni hablar de las cátedras en las universidades, para nada petroleras. Es más, se sabe poco de petróleo en las universidades. Entonces, dicho esto, argumentando rápidamente, mayores argumentaciones hay en el libro. Yo hablo de una conquista petrolera. Aquí hubo genocidio cuando llegaron las transnacionales petroleras. Si no, pregúntenle a las comunidades baríes, Yupa, en la sierra allá en el estado Zulia. Aquí hubo epistemicidios, como diría Grofogel, sí los hubo. Gómez contrató técnicos para modificar el sistema, la forma de producción en la agricultura. Y todos estos técnicos que venían de afuera descalificaban la forma como en 400 años se venía haciendo agricultura en el país. No se partió del conocimiento que se venía acumulando durante esos 4 siglos, sino que se radicó y se empezaron a instalar nuevas tecnologías que prometían mayores niveles de productividad y tal. Y al final, ¿qué hicimos? Mermamos la agricultura
para darle espacio a las concesiones petroleras. Dicho esto, entonces entremos un poco a la difamación. La difamación es ser rentista. Bueno, una cosa es ser petrolero, pero otra cosa diferente es ser rentista. Y voy a empezar diciendo algo claramente. Los primeros países rentistas, ¿quiénes eran? Inglaterra, Holanda, Bélgica y dos más. ¿Por qué ellos eran los países rentistas? Porque estaban generando deuda externa a otros países y cobraban intereses. A esto de cobrar intereses se le llama usura y la usura era pecado en la mayoría de las religiones. A estos países que estaban viviendo de los intereses, les decían, esos intereses no son producto de tu trabajo, usted es rentista. Ellos eran los países rentistas. Pero había que difamarnos porque teníamos que asumir un nuevo rol en el orden mundial de ser petrolero. Y esa difamación toma aquello de que ustedes son flojos y como ustedes no producen con su trabajo, bueno, ustedes son rentistas de alguna manera, ustedes viven del petróleo, rentismo petrolero. Ahora bien, aquí hay confusiones. Yo digo por un lado que el rentismo no existe porque nosotros sí vivimos del trabajo. La riqueza petrolera se produce aquí, porque aquí es donde está el sitio de la producción. Y empiezan las confusiones teóricas. Al final les voy a demostrar que tampoco existe la renta, que es diferente. Pero déjenme salir primero del rentismo. En la época de las concesiones, que se inaugura con Gómez, bueno, ya dije que hubo unos antecedentes en el siglo XIX, pero con Gómez, había renta porque se da la concesión a una empresa de afuera por el uso de una propiedad, de un yacimiento que no es de ellos, le paga al propietario algo que llamamos renta, punto. Ellos perciben su ganancia y el trabajador percibe su salario. ¿Qué quiero decir? De los tres factores de producción, tierra, capital y trabajo, la renta es lo que remunera a la tierra, la propiedad de la tierra. Eso es. En el año 75 se nacionaliza y a partir de ese momento el propietario de la tierra y del capital es el mismo, es el Estado. Por tanto, la plusvalía no se divide, no hay renta. Pero el hecho de que usted dé una concesión y cobre una renta no quiere decir que la transnacional no necesite del trabajador para producir la riqueza. Necesita del trabajador. Los que apoyan la tesis del rentismo dicen que la riqueza se produce y que el petróleo se coloca en el mercado internacional sin que haya un trabajo precedente. Porque nosotros, según ellos, vendemos algo que no es producido. Ellos llaman un bien no producido con trabajo. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, aquí no se hace trabajo de exploración, de almacenamiento, de pruebas en químicos, tal. No, aquí no se hace nada de eso. Porque según ellos, eso es una riqueza que proviene de afuera. Si el trabajo vale poco, porque no produce, se le paga poco. Y entonces la remuneración del trabajo con respecto a la del capital en Venezuela siempre ha sido baja. De hecho, hoy creo que somos el país con la remuneración del trabajo más baja del planeta en términos porcentuales. Es decir, creo que está en el orden del 18-20% la remuneración de trabajo. La riqueza que se produce tiene que ser repartida entre los tres factores de producción. ¿Sí? Solamente el 18-20% se va a remunerar trabajo. El resto se va a remunerar capital. ¿Ves? Y esa relación no es sana para ninguna economía. Tiene que invertirse la relación. Pero no se puede invertir la relación porque se supone que el trabajo no produce riqueza. Entonces no tiene por qué pagarse el trabajo. Veámoslo más concretamente en un ámbito no petrolero. Los maestros que salieron a protestar hace unos meses me llaman la atención. Ellos piden un mejor salario. Y la respuesta es, no hay más dinero para pagar salario. Pero un maestro bien podría decir, yo no te pido que te metas la mano en el bolsillo para que me des más salario. Yo lo que te pido es que de la riqueza que yo produzco a diario, me des un mayor porcentaje. Pero ¿qué pasa con la riqueza que produce un maestro? O un policía, o un militar, o alguien en una taquilla de un ministerio? ¿Cuánto produce? El paradigma que funda el Estado te dice que no produce nada, que un profesor universitario no produce riqueza, que de eso no vive el país.
Entonces, la riqueza que un maestro produce en el salón de clase, si está en un colegio público, no entra en ningún libro contable, no se monetiza. Entonces, el presupuesto tiene un origen distinto a su trabajo para poder pagar la nómina. El presupuesto que paga la nómina se origina en un lugar distinto al salón de clase, a menos que estés en el sector privado. Si estás en el sector privado, el colegio cobra directamente, monetiza las horas de clase y de ahí le paga al profesor. ¿Se dan cuenta? Hemos establecido un sistema que no capitaliza el trabajo de la gente porque cree que el trabajo no produce riqueza en este país. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si ahora yo me doy cuenta de que esa verdad está en mí, me alejo, me vacío de ella. No me cuesta nadita asumir de que sí vivo de mi trabajo. Me puedo vaciar fácilmente de ella. No tengo que hacerme grandes meditaciones taotistas, ni budistas, ni tibetanas. No. Simplemente me vacío de ella y decido que la economía sea de otra forma. Y busco de establecer un mecanismo que permita capitalizar o monetizar el trabajo de la gente en el lugar de producción y de ahí pagar las nóminas. ¿Se dan cuenta? El rentismo no existe, pero dije que la renta tampoco. Una vez un amigo de la Junta Directiva de PESA me dice, oye Johnny, el otro día me acordé de ti, ¿por qué? Porque revisamos los números y de verdad la renta es cero, es casi cero. Y yo le dije, estás comenzando a entender. Pero yo te dije que la renta no existe, no te dije que valiera cero. Si vale cero, existe y vale cero. No existe. Y esto es importante entenderlo. Cuando se eliminan las concesiones, es decir, cuando se nacionaliza la industria, se dijo no más concesiones. Pero nadie sabía cómo organizar una industria nacionalizada. Y eso se postergó. Dijeron, vamos a mantener el orden de las concesiones por ahora, por si acaso, o sea, para tener cómo operar. Carlos Andrés Pérez forma 3 comisiones para la nacionalización y una de ellas se iba a encargar del orden. Y esta que se iba a encargar del orden la presidió Pedro Tinoco en primer lugar y Arturo Larpietri en el segundo. Ellos dejaron la misma estructura, aunque claro, cuando Carlos Andrés Pérez forma las 3 comisiones, él les dice a las comisiones en el acto en el que se establecieron, en el acto de fundación pues, de las comisiones, él le dice a las comisiones cómo tenía que ser el orden. Y dice, tenemos que crear unas nuevas empresas operadoras y estas empresas operadoras tienen que supeditarse a una casa matriz. Punto. Y esta casa matriz no podía ser la CBP y hay toda una historia sobre esto en el libro, no hay espacio aquí para desarrollarla tanto. Lo importante es ver esto. Se crearon unas empresas operadoras que iban a pagar la renta, ¿sí? Pero estas empresas son del Estado. ¿Y a quién le pagan la renta? Al Estado. ¿Se dan cuenta que es el Estado pagándose la renta a sí mismo? Cuando nosotros decíamos, tenemos una ley revolucionaria porque está aumentando las regalías, ¿sí? Pero ¿quién la paga? ¿Quién paga la regalía? No son las transnacionales. Somos nosotros, es el Estado. Claro, fíjense que a principios de año, cuando la OFAC en Estados Unidos le habilita una licencia a Chevron, a todo el mundo le quedó clarito que las transnacionales no pagaban renta. ¿Sí o no? Porque la licencia dice que les prohíben el pago de regalías. Y entonces todo el mundo entendió, pero es que la Chevron no paga regalías, las regalías las paga el Estado a través de la empresa mixta, que es mayoritariamente del Estado. ¿Ves? ¿Por qué? Fíjense ustedes, ¿por qué si cuando se nacionaliza en el año 75 decimos no más concesiones, la ley de hidrocarburos del 43, que lo que hacía era regular el sistema de concesiones, se dejó vigente? ¿Hasta qué año? Hasta el 2001. O sea, la ley que regulaba las concesiones quedó vigente en el 75 a pesar de que dijimos no más concesiones. Y en el año 2001, por vía habilitante, se sanciona una nueva ley de hidrocarburos que igual mantiene la estructura de la del año 43, porque igual se habla de regalías. ¿Ves? No pudimos reestructurar la industria, pero ya vamos a llegar a ese punto. Ahorita quiero que se entienda que el rentismo no existe, que sí vivimos del trabajo, de nuestro trabajo, que nadie nos viene a regalar la plata, y que la renta desaparece con la nacionalización. En esa lámina que está ahí,
en la parte superior izquierda, ven un recorte de periódico del 31 de diciembre del año 75. Fíjense que el titular es: última regalía de la historia pagaron ayer las transnacionales petroleras. Última regalía, porque en ese momento todo el mundo sabía que la renta desaparecía. Quienes se oponían a la nacionalización, o buena parte de la gente que se oponía a la nacionalización, se oponían porque desaparecía la renta. Y entonces ellos decían, pero si nosotros vivimos de la renta, ¿ahora de qué vamos a vivir? Tenemos que producir nosotros la riqueza. El Estado es manirroto para eso. Era la advertencia que hacía. Aquí en el libro hay varias reseñas sobre esas declaraciones. Incluso el doctor Bussi, que era el Contralor de la República en ese momento, el Contralor General. ¿Ves? Todos estaban claros con que la renta desaparecía, pero llegó el Viernes Negro y a alguien había que echarle la culpa. ¿Y a quién había que echarle la culpa? Bueno, el culpable de siempre. ¿Quién es el culpable de siempre entre las fallas de los gobiernos de turno? La gente, el pueblo, la nación. Y es que bueno, si la nación no produce riqueza con su trabajo, ¿quién puede gobernar este país? Claro que tenía que pasar el Viernes Negro. ¿Ves? Y entonces, en la voz de Arturo Ulal Pietri y otros pensadores, se reposiciona el rentismo de nuevo. Y para que se reposicione el rentismo, en la ley tienes que mantener la figura de la renta. Porque la gente cree que el rentismo es vivir de la renta. No, el rentismo es no producir riqueza con trabajo. Y después vienen las trampas teóricas que hay por borbotones. Voy a poner una de ejemplo, pero aquí en el libro hay muchas. Pero no hay tiempo de explicarlas todas. Hablan de la renta diferencial. Hay dos tipos de renta, bueno, hay una explicación larga. Pero ¿de qué consiste la renta diferencial? Bueno, busca quién pone el precio del barril de petróleo. El precio del barril se establece en un campo afuera. Puede ser en Texas, que es el WTI, puede ser en el Mar del Norte, que es el tal marcador Brent. Hay varios marcadores. Supongamos el WTI en Texas. Mira, ese es el petróleo que para sacarlo, los costos de producción son altísimos ahí. Entonces, el menos eficiente pone el precio. Entonces, el barril de petróleo cuesta lo que se marca en Texas. Pero como a ti te cuesta $5 el barril producirlo y a ellos les cuesta 100, el petróleo vale 100. Entonces, la renta serían 95, la diferencia. Y a esto le llaman renta diferencial. ¿Sí me siguen? Entonces dicen, la riqueza de Venezuela la produjo aquel pozo porque es más ineficiente. Ustedes vendieron un precio que ustedes no produjeron. ¿Ven? Trampas ideológicas. Eso significaría que ese pocito, que no produce sino un chorrito y caro, le está produciendo la riqueza a Venezuela, a Irak, a Irán, a Arabia Saudita, a Rusia, todos los que producen porque a todos le marcan el mismo precio. ¿Te das cuenta? Entonces ese pocito con ese chorrito le está produciendo la riqueza a todos los países de la OPEP. No tiene sentido. Bueno, ya esto es teoría marxista del capital y etcétera. Marx dice, el trabajo aplicado en la tierra más fértil produce más valor. Punto. La misma cantidad de trabajo aplicada en un campo petrolero venezolano produce más riqueza que el mismo trabajo aplicado en el pozo de Texas. ¿Por qué? Porque la tierra es más fértil, es más eficiente. Punto. No es que ellos nos produjeron la riqueza a nosotros con un chorrito que no... Si me hayan la idea. Y así como esto, hay miles de falacias que a lo largo de 100 años se han desarrollado para explicarnos que nosotros vivimos de una renta. Pero lo curioso es que todos estaban claros que en el 76 desapareció la renta. Y pongo yo un recorte periódico, pero es que si revisamos la prensa de esos años vamos a encontrar muchas referencias al respecto. Desaparecía la renta hasta que llega el Viernes Negro y alguien tenía que tener la culpa y fuimos nosotros. Y el Viernes Negro no fue suficiente, sino que 6 años después el Caracazo, casi que en el anuario, en febrero. ¿Verdad? Y entonces el Caracazo, ¿producto de qué? No está claro, pero digamos que mediáticamente se nos dijo que era producto de un paquetazo. El paquetazo es económico, pero es que ese paquetazo era necesario, ¿por qué? Porque el país es rentista. Entonces necesitaron siempre ese concepto ahí para que nosotros mantuviésemos el rol de ser petrolero en el orden internacional. Dicho así, entonces creo que dejo un poco claro que ni Venezuela no es un país petrolero, sino un país con petróleo, y que tu propiedad no te define como país,
Por tanto, lo de petrolero está de más. Y lo otro dejo claro que el rentismo no existe. Pero decir que el rentismo no existe es quitar la base a todo el discurso político y académico que ha imperado en este país. Por eso es una idea difícil de posicionar, porque todos se quedan sin discurso. ¿Ves? Entonces, ¿qué somos? Ah, esa es una pregunta interesante. ¿Qué somos? Nuestros países vecinos aparecen importadores de rubros que no tienen y que nosotros sí, porque de este país se contrabandea hasta la chatarra, la sacan por contrabando. La cantidad de producción y generalmente la gente que dice que aquí no se produce es gente que está detrás de una máquina de escribir, chaca, 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 plin, chaca, 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 todo el día. Detrás de una máquina de escribir. Pero es que incluso el sector privado, que es industrial, usted le pregunta, ¿en este país no se produce nada? No, ¿cómo va a ser? En estos días salía uno diciendo que Venezuela es el mayor productor de búfalos en todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile. Y todos sus derivados, lácteos, cárnicos, tal. Entonces, ellos que están conectados directamente a la producción saben que aquí se produce, pero aquí hay una doble contabilidad. Una contabilidad para pagar los impuestos y una contabilidad para administrar las empresas. Es un secreto a voces, pero eso existe, eso es real. Para eso se estudia contaduría, pues, ¿no? Y esa doble contabilidad no te permite tener datos ciertos sobre la producción en este país. Pues que hay un dato cierto sobre la producción de oro, pero se contrabandea. Y así sobre cada rubro, pues. En este país se produce, pero no solamente se producen bienes primarios, sino servicios también. Entonces lo que hace un militar es un servicio. Lo que hace un vigilante en un edificio, él produce riqueza. Ah, quita el vigilante, pues, a ver si no se quedan los propietarios. Él produce riqueza, él produce un servicio que es deseado por otro. Pero entonces hay que pagarlo. ¿Ves? Pero para pagarlo tengo que reconocer que ese trabajo ahí, aunque sea sentado vigilando, está produciendo una riqueza, que es un bienestar para otro. ¿Sí? Dicho esto, hay otro tema. Fíjense que esta idea del rentismo petrolero configura ¿qué? Configura una razón. Y desde esa razón emerge un orden. Ese orden es jurídico, en primer lugar es el Estado, que ya he comentado. Fíjate, si el trabajo no tiene, ya he hablado mucho del tema económico, pero veámoslo cómo se expresa en lo político. Si el trabajo no tiene valor porque no produce riqueza, cualquiera puede ser ministro, porque el ministro trabaja, pero no va a producir valor. Entonces cualquiera puede ser gerente, cualquiera puede ser director, porque el trabajo no produce valor. Y esto no es solamente en el Estado. Yo como ingeniero he conocido consultoras y todo este tema, y muchas veces se pone al sobrino del dueño como director y gerente de ingenieros que saben mucho más. O sea, eso no es solamente un problema en el Estado, en el sector público, también lo es en el sector privado. ¿Por qué? Porque el paradigma no opera solo en los gobernantes, opera en todos nosotros. Si nosotros vemos, por ejemplo, al presidente de una corporación, sea esta PDVSA, CADAFE, Cantevesa, son corporaciones grandes. El presidente de una corporación así, en cualquier parte del mundo, tiene varios yates, varios edificios, una riqueza acumulada, ¿sí o no? Pero si nosotros vemos eso aquí, es un ladrón. ¿Por qué? Porque el trabajo no produce valor, porque esa idea inconscientemente también está en nosotros. Si nosotros hacemos un trabajo, llámese el que sea, no nos cuesta cobrarlo. Nosotros le voy y le reparo el fregadero a la señora. Señor, ¿y cuánto me va a cobrar usted? Oye, qué pena con usted, señora, ¿cuánto me puede dar? O sea, me cuesta decirle cuánto le tengo que cobrar. Porque el paradigma del rentismo está en nosotros, nos lo inocularon. Por eso es tan difícil verlo, por eso es un paradigma. Paradigma no es cualquier idea, es algo que está ahí diciéndote lo que es real. Y vean cómo entonces influye también en lo político. El juego político de este país está en torno a los cargos públicos. ¿Por qué? Porque los cargos públicos tienen prerrogativas legales de poder. Entonces, cualquiera puede usarlo. Muy bien. Finalmente, la cosa no puede quedar ahí, porque eso sería como muy, no sé, apocalíptico. Y la historia, como dice un amigo, no es fatalidad. Hemos vivido lo que hemos vivido por algo, para aprender algo, ¿verdad?
y tenemos que tratar de hacer un ejercicio de saber qué es lo que estamos aprendiendo. Me gustaría un poco comentarles el orden que emerge propiamente en la industria petrolera, pero sería largo de explicar, depende de las preguntas vemos. Pero vamos a ver entonces cómo se sale de ese orden. Hay tres referencias importantes: Bolívar, Carlos Matus y Chávez. Lo que pasa con Bolívar es que nos enseñan que sus documentos más importantes son los primeros y no los últimos. Yo voy a volver a hacer por enésima vez, porque claro, cada vez que doy esta conferencia me gusta hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los dos documentos de Bolívar más importantes para ustedes? Mencionen dos, aquí rapidito. Carta de Jamaica siempre sale de primera, porque claro, es en estricto orden de extracción, como decían en la lotería. ¿Ah? El acuerdo de Chuquisaca, puede ser, pero ese nunca lo sacan, ¿oíste? Eso te convierte ante mis ojos como un estudiante de Bolívar. De Miranda. Bueno, el de la propiedad de las minas, que luego dicen que es el origen de la legislación en materia petrolera, dicen. Generalmente sacan la Carta de Jamaica, que no puede faltar, y el Congreso de Angostura. Generalmente sacan estos dos. Carta de Jamaica es 1815 y con el Congreso de Angostura 1819. Él muere en 1830, 15 años después de la Carta de Jamaica. ¿Será que en estos 15 años no aprendió algo más? Es más, ambos documentos, Carta de Jamaica y Congreso de Angostura, son anteriores a la expedición al sur. O sea, él no había ido al Perú cuando sacó el discurso en Angostura. Él no había ido al Perú cuando escribió la Carta de Jamaica. Y de toda esa experiencia no habrá aprendido algo que nos diga a nosotros qué hacer. Pues sí, sí. Primero escribió la Constitución de Bolivia en 1825. Para hacerlo tuvo que cuestionar la Constitución de 1821 de Colombia, ¿verdad? Y esa carta que él dirige al Congreso, a la Convención de Ocaña, comienza diciendo: nuestro gobierno está mal constituido, 1829, un año antes de morir. Y explica el proyecto. Pero en una carta de 1829, dirigida al general Mariano Montilla, el 4 de agosto de ese año, hay una oración que yo creo que resume todo lo que él aprende. Y él dice: sin un nuevo orden y una nueva razón, no se consolidarán nuestros gobiernos y un nuevo coloniaje será lo que leguemos a la posteridad. Esa simple oración para mí resume su doctrina, porque él está diciendo que para salir del coloniaje se deben cumplir dos condiciones. Debemos lograr una nueva razón y un nuevo orden. Ahora, el orden emerge de la razón. Y la razón es ese paradigma que les estoy diciendo, que nos dice qué es la nación y que nos dice cómo debe ser el Estado y que nos dice cómo deben ser sus relaciones con otros estados. ¿Sí? ¿Cuál es la razón que está en nosotros? Y inspirándome un poco en él, entonces hoy les comento que esa razón que nos atraviesa a todos los habitantes de este país es el rentismo petrolero. Y que déle mano un orden, pero que no vamos a reconfigurar ese orden si no denunciamos primero esta razón. Ahora bien, si logramos vaciarnos de esa razón, vamos a tener un problema para cambiar el orden. Ese problema los técnicos le llaman resistencia al cambio. Y Carlos Matus, y ustedes saben quién es Carlos Matus, ¿verdad? De todas maneras siempre es bueno recordar. Uno dice Bolívar y todo el mundo, pero de repente Carlos Matus no es tan conocido. Pues él fue ministro de Allende y en una última conversación que tuvo con Pablo Neruda le dice: oye, por favor, no me hables más de los gringos ni del imperialismo, dime en qué fallamos nosotros. ¿No? Allá en Chile. Él era ministro de Allende, ya lo dije. Y entonces él le dice: oye, nuestra falla es que no tenemos herramientas de gobierno. ¿No entendió? Pablo Neruda eso no lo entendió y entonces le explica: lo que pasa es que usted es poeta y para usted el lápiz existe. Y para un pintor existen los colores y los pinceles, pero para un gobernante esas herramientas no existen, hay que crearlas.
Y él se viene a Caracas, después de que ocurre lo de Allende, y aquí empieza a desarrollar esas herramientas de gobierno. ¿Ves? Y monta una fundación Altadir, está vinculado a la Universidad Central, hace varias. Voy a rescatar solo algunas ideas de él que me parecen claves. Una sola. Claro, no quiero decir que sea una sola idea clave de él, es que son muchas, es muy interesante estudiarlo. Pero hay una idea que es muy profunda. Y él dice, para cambiarlo todo, solo hay que cambiar una cosa. Y esta cosa tiene que ser transversal al todo. Esta cosa es una regla del juego. Esta cosa es una regla del juego. Si nosotros ubicamos una regla en el juego y la modificamos, siendo clave y transversal, todos los organismos van a pedir ser cambiados. Van a pedir ser cambiados para cumplir esta nueva regla. Nosotros debemos lograr que las instituciones demanden su transformación. No podemos imponer la transformación porque ahí aparece la resistencia. Ahora, ¿cómo lograr que las instituciones demanden su transformación? Ubicando esa regla. Él pensó que la regla que él ubicó tenía que ver con la rendición de cuentas. Entonces él creía que si se imponía la rendición de cuentas, esa regla iba a hacer que todas las instituciones demandaran porque ahora tenían que rendir cuentas. Bueno, ciertamente no todos rendían cuentas, pues. Eso era una realidad. Sin embargo, en mi opinión, esa no era la regla que había que ubicar. De hecho, he visto muchas rendiciones de cuentas, muchas, en pequeñas mesas, porque si vamos a las grandes que se presentan en la Asamblea Nacional, y la verdad que a veces hasta da risa. Pero yo creo que no es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es necesaria, pero no es suficiente para lograr una transformación de ese nivel. Para hallar la norma clave que te generaría demanda de cambio, primero hay que responder la siguiente pregunta. Que hace 20 años yo escuchaba esta pregunta entre grupos de, yo voy a decirlo así, de viejos que se reunían a hablar de política y se preguntaban esto y nunca llegaban a una respuesta. Y ellos decían, pero ¿cuál es el problema? ¿Es la estructura o es la gente? ¿No? ¿Es la estructura o es la gente? Algunos decían, no, es que es la estructura, porque tú sabes, el hombre no es naturalmente malo. Lo que pasa es que hay una estructura que nos forza a hacer. Y otros decían, no, es que no importa qué estructura pongas ahí, si la gente es mala, no funciona. Después de 20 años, lo que yo pienso es lo siguiente, ni es la estructura, ni es la gente, es la relación entre ellos. Cómo la gente se relaciona con la estructura. Y si nosotros leemos la Constitución tiene un diseño. En el libro yo dibujo para que se entienda llanamente cómo es la estructura del Estado. Esos son 5 columnas y 3 filas, una matriz. Listo. Ahí tienes unas casillas donde se crean las instituciones. La forma en cómo la persona, el hombre, entra en la estructura es a través de algo que se llama cargos públicos. Y para yo lograr que exista una demanda de transformación, que las instituciones pidan ser cambiadas, lo que debo es modificar la forma en cómo el hombre y la estructura se relacionan. Y cuando vemos entonces cómo lo hacen en el diseño vigente, hay que entrar en detalles porque hay que hacer lo mínimo posible, ¿no? Es una norma muy sutil. La Constitución vigente establece 5 tipos de cargos públicos y uno de esos cargos no tiene ningún requisito. Nada. ¿Cómo es posible esto? Ahí está. Chávez, Marta Harnecker le pregunta en agosto del 2002, o sea, antes del golpe petrolero, después del golpe del 11 de abril. ¿Por qué no te fuiste a otro golpe de Estado y decidiste irte a una elección en el año 98? Y él le responde, bueno, mira, nosotros hicimos un mapa del Estado. Yo imaginé, cuando lo leía, imaginé que era una pared grandísima, ¿no? Todo el mapa. Y ahí ubicamos en esa estructura el punto débil. Y el punto débil era el artículo 4 de la Constitución del 61, que decía que el poder se ejercía a través del voto. Si hay que darle participación a la gente, y esa Constitución lo que le daba como medio de participación era el voto, entonces hay que ir a elecciones. Y así decidieron
ir a elecciones. Haciendo un ejercicio similar, con un mapa del Estado, pero ahora de la Constitución del 99, vemos que el punto débil es la existencia de los cargos de libre nombramiento y remoción. Y la verdad es que el trabajo vale y no cualquiera puede ser ministro, no cualquiera puede ser director, no cualquiera puede ser gerente. Pero eso amerita ¿qué? Un reconocimiento. Fíjate que de todo lo que he hablado hay un problema de reconocimiento. Yo tengo que reconocer que el trabajo vale, mi trabajo vale, el trabajo del país vale. Ese es el primer reconocimiento. Y tengo que reconocer que lo que me daña está en mí. Lo que me daña está en mí. Yo no puedo estar culpando a un tercero toda la vida, porque puede ser que ese tercero nunca cambie. La falla está en mí. Y si yo la ubico y la reconozco, fíjate que lo primero es reconocer el paradigma, vacíate de él. Ahora rectifícalo. Tienes que rectificar, lograr una nueva conducta. ¿Ves? Entonces tiene que haber un reconocer en mí la falla y rectificarla. ¿Sí? Y eso va a impedir de que la herida, de que una nueva herida se genere. Pero ¿qué hago con la herida que está, que ya se generó? Tengo que resarcirla. Entonces yo tengo que reconocer la falla en mí, reconocer, rectificar y resarcir. Y eso va a impedir, y eso va a proteger al país de que los viejos errores se repitan. Pero si yo no logro vaciarme del paradigma que me ha generado resultados indeseables, manteniendo el paradigma, mantengo el resultado. Habíamos corregido, por ejemplo, los niños en la calle. Pero vuelven a aparecer, porque hay algo en mí que no cambia. Yo sé que sí, hay bloqueo, hay imperialismo, hay todo eso. El otro falla, claro que sí, pero yo con eso no tengo cómo hacerle. Hay algo en mí que también falla. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el último capítulo del libro lo titulo Redención. Nosotros tenemos que ubicar la redención en un nuevo orden y una nueva razón. En una nueva razón, en un nuevo orden. ¿Sí? Tenemos que seguir lo que hemos venido aprendiendo, captar el hilo histórico, no perderlo. Las nuevas generaciones tienen que asumir la industria petrolera, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con ella? Si desconocemos de dónde vino, cómo se configuró, si todavía creemos que la renta existe, si no somos capaces de decir, porque nuestra ley tiene que hablar de regalías y la paga el propio Estado. ¿Acaso es la única manera? ¿Es la única forma? No nos funciona, porque tenemos que mantenerla. Y entonces se hace necesario entender, y ya con esto entro a la última partecita, no sé cuántos minutos me queden. Entonces voy a aprovechar este tiempito que me queda para entonces comentar qué pasa con la industria petrolera en la revolución bolivariana. Porque fíjense que he comentado todo el tema de la industria como si fuese algo de principios de siglo, que se ha mantenido a lo largo del siglo y no toco qué pasa a partir de la llegada de Chávez. ¿Sí? Lo primero que hace el gobierno del comandante Chávez es detener la apertura petrolera. ¿Sí? Pero la apertura petrolera eliminó a la vieja PDVSA. Y es absurdo cuando escucho a alguien decir que quien eliminó a la vieja PDVSA fue Chávez. Quien eliminó a la vieja PDVSA fue Luis Yusti, si de algún nombre se trata. ¿Por qué? Porque él elimina Maravén, Lagovén, Corpovén. ¿Ah? Yusti, Luis Yusti, que fue quien presidía PDVSA, todo el mundo sabe. Ahora, él, bajo su administración, se elimina a Lagovén, a Maravén y a Corpovén. ¿Sí o no? En ese momento es que se elimina la vieja PDVSA. Y se deja una sola filial operadora llamada PDVSA Petróleo y Gas, que luego en el 2001 le llaman PDVSA Petróleo por un lado, PDVSA Gas por otro. Ok. Pero en ese momento se elimina. Se reestructura la industria, gana Chávez las elecciones, comienza su gobierno y él empieza una política petrolera, pero con la estructura que le dejó la apertura. Y era una estructura que nadie había puesto a prueba. ¿Se entiende?
Nadie sabía cómo esa nueva estructura de PDVSA, creada en el año 98, funcionaba. Nadie lo sabía. Estaban de moda los coaching, las consultoras estas de reorganización, de trabajo en equipo, de clima organizacional. Eso estaba muy de moda porque, por ejemplo, la gente de Maravén y la de Lago Ben no se podían ver, no trabajaban muy bien juntos. Tenían culturas organizacionales distintas. ¿Ves? Y con esa estructura que nadie había puesto a prueba, Chávez tuvo que liderar la revolución, incluida su política petrolera. Y él no podía implementar una política petrolera hasta tanto no tomar el control de PDVSA, y aquí sabemos cómo fue esa historia. O sea que el control de PDVSA no se tiene sino hasta el año 2003. ¿Sí? Pero no habíamos resuelto el problema del paradigma. El rentismo petrolero sobrevivió a la revolución. La revolución creyó que el paradigma fundacional del Estado era la democracia representativa y propuso la democracia participativa, que aún hoy no se desarrolla a nivel constitucional. Algunos dirán, no, detente, el artículo 70 habla de los medios políticos y económicos de participación. Sí, pero los medios políticos, ¿cuáles son? El voto, el primero. La elección popular, el referéndum y la consulta. El voto, 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 voto. Dese en cuenta. Y los otros tres medios de participación política que aparecen en ese artículo, ¿cuáles son? La Asamblea de Ciudadanos, el Cabildo Abierto y otro más. Estos tres no se vuelven a mencionar en la Constitución sino hasta el artículo 348, que se medio menciona allí la Asamblea de Ciudadanos y ya. Por eso fue necesaria proponer una reforma constitucional en el 2007. Y en esa reforma sí se creaba un nuevo nivel de distribución del poder. Ya estos detalles se los pueden encontrar en el libro, porque es largo de explicar, sí, pero no se aprobó la reforma. Y sin embargo, esa reforma tampoco superaba el paradigma fundacional del Estado. Y el paradigma es el rentismo petrolero. Si nosotros seguimos diseñando constituciones, estados nuevos, pensando que la gente no produce riqueza con trabajo, no salimos del problema, nos mantenemos en el laberinto. Y esto me permite decirles entonces que si nosotros logramos superar el tema del rentismo petrolero, estamos volviendo del tema, desde un punto de vista metafórico, al periodo de Gómez, que fue el que lo instaló, ¿verdad? Pero la herida de la patria aparece en 1830. Los antiguos decían, para salir del laberinto hay que ir a la puerta por donde se entró. ¿Sí? Entonces hay varias puertas. Tenemos que atravesar esta del rentismo petrolero y tenemos que volver a Bolívar para encontrar la herida y resarcirla. ¿Se me entiende? Y yo creo que entonces ahí sí podremos hablar de petróleo. A veces esta conferencia se llama Hablemos de petróleo. Y yo digo, bueno, yo soy ingeniero, ya comentó. Y no es que vamos a hablar, cuando hablamos de petróleo, no es que hablamos de cómo es el yacimiento, cómo se extrae, cómo se refina, las etapas, cómo se comercializa. No hablamos de eso, porque en realidad el fondo y lo más importante para nosotros es entender impactos concretos como los que he comentado. Esa razón, ese rol que nos dieron a nivel mundial, cómo nos configura jurídicamente, cómo nos valora como seres humanos, ¿ves? Y cómo entonces nosotros debemos cambiar eso. Yo creo que hasta aquí está bien. Conozcan el libro, que por cierto no he dicho cómo se llama, oye, qué bandido soy. Colonia Petrolera, de la editorial Galac. Aquí está acompañándonos el presidente de la editorial. Este es el libro que explica todo esto, pero con más detalle, y trato de no aburrirlo. Hoy los he aburrido un poco, ¿verdad? No, bueno. Este es el libro que habla de todos estos temas. A veces en el 2015, les comento, en PDVSA surge desde la voz de los trabajadores, que participaron 100.000 trabajadores en un proceso de consulta que se hizo, la idea de que había que reestructurar a la industria petrolera. Cuando nos analizamos con profundidad, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Uno, no se puede reestructurar a la industria petrolera sin este conocimiento. No es posible.
porque no sabes no tomas el hilo histórico. El hilo histórico no es la historia de Rockefeller, de las 7 hermanas, de la enfermedad holandesa. ¿Ven cómo son puras cosas externas? El hilo histórico no es saber de las 7 hermanas. ¿Se dan cuenta? Sin este conocimiento no retomamos el hilo histórico para revelar el paradigma. Y sin revelar el paradigma no entendemos el sentido de dirección que diseña el orden. Y lo otro que entendemos es que no se puede cambiar la industria petrolera sin reestructurar el Estado y viceversa. No se puede reestructurar el Estado sin reestructurar la industria petrolera. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí para darle paso a las preguntas y consultas y comentarios. Gracias.